Harry finalmente habla, la verdad devastadora sobre lo que Meghan le hizo. Durante años, el mundo se preguntó qué pasó realmente detrás de los problemas matrimoniales de Harry y Meghan. Los rumores iban y venían, los titulares ardían y morían. Pero a través de todo, Harry permaneció en silencio, labios apretados, controlado y leal a la mujer por la que dejó toda una monarquía. Hasta ahora. Porque según fuentes cercanas al príncipe, Harry finalmente ha comenzado a abrirse sobre lo que sucedió detrás de esas puertas cerradas de Montecito. Y lo que está compartiendo no es solo doloroso, es devastador. No el drama mezquino, no el chisme, la historia real. Las partes que nunca pensó que se vería obligado a revelar. Las traiciones que nunca imaginó que vendrían de la persona en la que creía que podía confiar con todo. Y una vez que escuchas lo que Meghan supuestamente le hizo, cuán profunda fue la manipulación, cuán personal se volvió la humillación. Entenderás por qué los informantes dicen que esta ruptura no es una separación ordinaria, es un colapso, una quema controlada, una guerra privada luchada con secretos lo suficientemente afilados para herir a un príncipe. Esta es la verdad que Harry ha estado cargando, y es peor de lo que nadie imaginó, la filtración que lo cambió todo. Ahora, comencemos con el momento en que todo se agrietó, la filtración que destrozó el último de los silencios de Harry. Comenzó con un susurro, no un escándalo sobre caridad, valores familiares o deber real. No, este cortó directo hasta el hueso. Una filtración tan personal, tan humillante, que incluso reporteros reales experimentados dudaron cuando cayeron los titulares. Radar Online no se despertó una mañana sabiendo la medicación exacta que el príncipe Harry guardaba en el gabinete de su baño. Ese tipo de detalle viene de dentro de las paredes, de alguien que conoce el olor de tu champú y la forma de tu rutina. Y las fuentes afirmaron que ese alguien era Meghan Markle. En el momento en que el mundo lo vio, finasterida, minoxidil, los efectos secundarios, hubo una pausa. Estos no eran solo tratamientos para la pérdida de cabello. Estos eran el tipo de medicamentos que se rumoreaba venían con consecuencias que ningún hombre quiere publicadas. Cambios de humor, oscilaciones emocionales y, según informantes, problemas de rendimiento que golpean exactamente donde vive el orgullo de un hombre. La vida médica privada de Harry se convirtió en el chiste del internet de la noche a la mañana. Y no fue una filtración descuidada. El lenguaje a su alrededor era suave, casi dulce. Amigos preocupados, susurros de Harry cambiando, pistas sutiles de que la intimidad había desaparecido por culpa de él. Pero debajo de esa amabilidad había una cuchilla. Meghan no solo reveló su inseguridad, la enfrancó, la empacó y se la entregó al mundo como un titular esperando explotar. Para Harry fue guerra antes de que él mismo se diera cuenta de que se había disparado el primer tiro. El patrón de control. Una vez que la filtración llegó a la prensa, el patrón se reveló rápidamente. Esto no se trataba de medicación, ni siquiera se trataba de cabello, se trataba de control. El tipo que Meghan siempre había entendido mejor que nadie más en la vida de Harry. Esta era la persona que había construido toda una identidad pública sobre narrativa, timing y precisión. Cada momento de su ascenso de ingenue de Hollywood a duquesa había sido elaborado con un instinto inquietante para la percepción pública. Así que cuando el matrimonio comenzó a fracturarse, no gritó, no confrontó, redirigió el centro de atención. Las fuentes dicen que comenzó a sentar las bases mucho antes de que Harry se diera cuenta. Nunca dijo, me voy. En cambio, sugirió suavemente a confidentes que algo estaba mal con él, que era distante, diferente, no el hombre con el que se había casado. Pequeños fragmentos que, cuando se juntaron, pintaron la imagen de una esposa con el corazón roto por un esposo que de alguna manera le había fallado. Y los titulares siguieron exactamente ese guión. Meghan estaba calmada, polida, incomprendida. Harry se convirtió en el que era débil, frágil y quebrándose bajo presión. No importaba cuál era la verdad. Lo importante era quién contó la historia primero. A puertas cerradas, Harry no solo estaba perdiendo su matrimonio, estaba perdiendo la narrativa de su propia vida. La misma mujer que una vez mantuvo su secreto cerca, ahora supuestamente los estaba usando como munición. Y en cada revelación le recordaba que la privacidad en sus manos
no era intimidad, era apalancamiento, el frío que se instaló. Mucho antes de la filtración, antes de los titulares, antes de que comenzara la guerra silenciosa, su hogar ya había cambiado. Lo que el mundo pensó que era un escape de cuenta de hadas a California, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Fuentes cercanas a la pareja dicen que, después de su segundo hijo, todo se enfrió. No dramático, no explosivo, solo frío. El tipo de frío que se instala en una casa como niebla. La pasión que una vez electrificaba sus apariciones públicas se desvaneció detrás de las puertas. Las noches de citas desaparecieron, la risa nocturna se evaporó. La pareja que una vez parecía inseparable, ahora se movía como compañeros de trabajo compartiendo una oficina cara, unidos solo por rutina y responsabilidad. Meghan se enterró en proyectos de imagen, algo que la mantuviera en el control de cómo aparecía ante el mundo exterior. Harry se enterró en sobrevivencia, aferrándose a la esperanza de que la calidez que una vez sintió pudiera regresar, pero no lo hizo. Los informantes dicen que se sintió rechazado mucho antes de que cualquier filtración llegara a la prensa. Y Meghan, ella se sintió aburrida. La chispa que había impulsado su romance torbellino se había ido, y en lugar de intentar reparar lo que se estaba rompiendo, supuestamente comenzó a planear la salida silenciosamente, cuidadosamente, de la misma manera en que planeaba todo lo demás, porque en el mundo de Meghan, ella no es dejada, ella se va. Y Harry, inconsciente de la tormenta que se reunía detrás de él, seguía tratando de mantener unido un matrimonio que ya había comenzado a desmoronarse desde el interior. Las 5 etapas de la caída. Cuando la gente mire hacia atrás en esta ruptura, hablarán de las filtraciones, los rumores, la humillación. Pero la verdad es que la caída no sucedió en una sola explosión. Sucedió en etapas, silenciosas, deliberadas y años en gestación. Y una vez que mapeas esas etapas, toda la historia se vuelve incómodamente clara. Etapa 1. La boda. Un espectáculo global envuelto en himnos y diamantes. El palacio contuvo la respiración, el mundo se enamoró. Y Meghan entró en el centro de atención real con la confianza de alguien que ya sabía dónde caerían las cámaras. Detrás de la sonrisa de cuenta de hadas, las fuentes dicen que ya estaba pensando en el futuro. Plataformas, asociaciones, el potencial de marca a largo plazo de convertirse en duquesa. Etapa 2. La luna de miel. Fast, glamorosa, pero con un escalofrío justo por debajo de la superficie. Meghan supuestamente le dijo a sus amigos que Harry era pegajoso, emocionalmente intenso, demasiado apegado. Harry creyó que al fin había encontrado a alguien que vio al hombre más allá del título, pero lo que no se dio cuenta es que ella vio el título perfectamente. Etapa 3. Después de los hijos. Aquí es donde todo cambió. Una vez que llegó el segundo bebé, la casa cayó en un silencio incómodo. Harry intentó aferrarse, pero la calidez no regresaba. Meghan se enfocó en proyectos curados y empresas públicas. Harry se sintió rechazado, dejado de lado, e incrementando más y más su inseguridad de dónde encajaba en sus planes futuros. Etapa 4. La saga del cabello. Aquí es donde comienzan las filtraciones, pequeñas al principio, luego más afiladas. Detalles privados abriéndose camino en tabloides, cada uno picando el sentido de seguridad de Harry. Para él, fue una violación. Para ella, las fuentes afirman que fue estrategia. Etapa 5. Los videos. No una presentación de divorcio, no una declaración pública, solo presión silenciosa y calculada. Meghan supuestamente mostrando clips a sus amigos, Harry desmayado, Harry partiendo, Harry en su punto más bajo. Cada momento un recordatorio de que ella tenía la mano más fuerte. Para el tiempo que la historia de la medicación llegó a la prensa, el colapso no estaba comenzando, ya había terminado. La bóveda de videos. Si la filtración de medicación hirió a Harry públicamente, la bóveda de videos lo destruyó privadamente. Esta es la parte de la historia sobre la que los informantes susurran con voces bajas, porque cambia el tono de tensión marital a algo más oscuro, a algo mucho más estratégico. Según múltiples fuentes, Meghan no solo guardaba mensajes o correos electrónicos, guardaba metraje, clips grabados durante sus momentos más personales, algunos inocentes, otros profundamente comprometedores. Harry desmayado después de noches que preferiría olvidar, Harry tropezando en una fiesta, Harry posiblemente usando sustancias durante momentos en que el mundo asumía que estaba sanando, no en espiral, e incluso videos íntimos que nunca estaban destinados a ojos de nadie más que los de ellos.
Y el detalle más escalofriante, se dice que mostró algunos de estos clips a sus amigos, no para pedir ayuda, no para ganar apoyo, sino para probar un punto. No estaba gritando, no estaba amenazando, era un flex silencioso, el tipo de movimiento que le recuerda a alguien exactamente cuánta de su vida está en tus manos. Una biblioteca privada de los peores momentos de un príncipe, sentada en el teléfono de una mujer preparando su salida. Para Garry, esto no era solo apalancamiento, era una cuenta regresiva. Las fuentes dicen que comenzó a vivir con miedo de lo que podría surgir después. Cada argumento, cada distancia en la casa, cada mirada fría venía con el conocimiento de que en cualquier momento un clip más podría llegar a la prensa. Y la peor parte, no tenía idea de cuánto sabía. La alegación más explosiva. Solo después de que la relación se fractura, las filtraciones, la bóveda de videos, la humillación, solo entonces surge la alegación más explosiva. Y no aparece al frente de la historia por una razón. Este fue un susurro que emergió en el juego tardío, silenciosamente, cautelosamente, el tipo de rumor que los informantes tratan como un fósforo encendido en un bosque seco. Las fuentes afirman que Meghan nunca llevó a los niños ella misma. Según un supuesto informante, un profesional médico incluso confirmó el uso de sustitutos. Y aunque la transcripción no proporciona detalles más profundos, las implicaciones por sí solas fueron sísmicas. Porque en Bretaña el linaje no es chisme, es ley, es identidad, es historia. Si es verdad, e incluso susurrado como posible, esto sería una crisis de nivel real. Preguntas que el palacio nunca quiso plantear. Dudas sobre tradición, legitimidad y la honestidad de una mujer que había construido su persona pública sobre transparencia y sanación. Para Meghan era otra narrativa que podía girar. Privacidad, salud, trauma, protección. Pero para Harry, las fuentes dicen que lo dejó sacudido. Un hombre que una vez juró dar a sus hijos la infancia que perdió, ahora luchando con la posibilidad de que partes de su propia historia le habían sido ocultadas. Fue el rumor final en una larga línea de fracturas. Uno que no solo sacudió su matrimonio, sacudía los fundamentos de la realidad de Harry. El círculo completo. Aquí es donde toda la narrativa se cierra, porque en su núcleo, esta no era la historia de un príncipe traicionado o una duquesa escapando. Era la historia de dos personas viviendo dos trayectos muy diferentes hasta que la brecha entre ellas se convirtió en un cañón que ninguno podía cruzar. Imagina a Harry ahora, un hombre que una vez se alejó de la corona por amor, creyendo que finalmente había encontrado la libertad. Un hombre que cambió castillos por sol de California, títulos por paz, protocolo por pasión, y sin embargo, se encuentra aquí despojado de las mismas cosas que pensó que protegía: su privacidad, su dignidad, su matrimonio, su sentido de sí mismo. Cada secreto que confió se convirtió en titular. Cada vulnerabilidad se convirtió en arma. Cada momento privado se convirtió en rumor esperando ser liberado. Y Meghan, serena, pulida, ya avanzando. Sus filtraciones, sus recibos, su reinvención cuidadosamente elaborada. Cada una un souvenir de una historia que controló de principio a fin. Porque en esta versión de los eventos no luchó por quedarse, luchó por ganar. Y cuando dijo sí acepto al altar, las fuentes dicen que no estaba prometiendo para siempre, estaba prometiendo victoria. El final amargo. El príncipe que huyó del trono para construir una nueva vida, vio esa vida colapsar debajo de él. Y la duquesa que una vez estuvo a su lado, se alejó intacta, barbilla alta, narrativa segura. Al final, esto no fue una historia de amor, fue una lección sobre poder, sobre control, sobre la verdad no dicha de que la persona que cuenta la historia posee la historia. Y Harry ahora sabe que incluso sin corona, algunas personas todavía nacen en una batalla que nunca vieron venir.